York vibra con su verdad. Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo. Su voz resuena, su eco sin par, un legado eterno que va a perdurar. Oye, Fausto Rodríguez en la radio está. Como siempre, mis invitados están aquí. El hermano José Reyes. Hermano Reyes, buenas noches. Buenas noches, hermano Fausto. ¿Cómo se siente hoy en día? Yo estoy, a Dios gracias, como una roca. Y mi otro hermano, José Antonio Moya. José, buenas noches. Buenas noches, hermano Fausto. Yo también me siento complacido y orgulloso de compartir estos micrófonos con ustedes dos. Dios nos ha dado la oportunidad de estar juntos, y especialmente a ti, hermano Reyes, que eres mi amigo de infancia, y te dejo los micrófonos para nuestra oración. Amén, amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque una vez más nos ha permitido venir aquí, Señor, a traer palabra de vida, palabra de exhortación y de motivación para enseñar al pueblo de tener buen oído y tomar la verdad y desechar lo negativo. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El hombre, el mito, la leyenda, el doctor Rafael Rodríguez, con sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el 718-505-0030 y su oficina en Woodside en el 718-606-2682 y el príncipe y rey en Corona, de Corona y por Corona, el doctor Salvador Pérez en el 347-201-4567 y está ubicado en el 100-05 de la Roosevelt en la suite 201 en el segundo piso y llega a Manhattan la mejor peluquera, la mejor estilista, Susana, en el 212-869-0001 y está ubicado en el 55 West de la calle 45 en el segundo piso entre las avenidas Quinta y Sexta. Y sean todos bienvenidos una vez más al Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, y sus invitados. Adelante, hermano José Reyes, con nuestro personaje bíblico de esta noche. Hoy tenemos uno de los grandes patriarcas de la Biblia, José, el hombre que usó Dios para preservar a su pueblo de la desaparición a través de la hambruna que sucedió en ese entonces en la tierra. El hombre que utilizó Dios para que la tierra no desapareciera. No, el pueblo de Dios no desapareciera por la hambruna que hubo en ese entonces. José, dentro de su situación que vivió con sus hermanos, era el número 11 de la familia, de los 12 hermanos, hijos todos de Jacob, pero fue el hijo preferido, porque José tuvo los 12 hijos con 2 esposas y 2 concubinas. Entonces, su esposa, a la que él amaba, Raquel, era estéril y duró mucho tiempo, y con la oración el Señor le concedió y le dio un hijo que él puso por nombre José, porque Raquel dijo, me añadió alegría, que es lo que significa el nombre de José. Wow, pero inclusive en aquellos tiempos habían hijos preferidos, ¿ah? Y Jacob lo tuvo doblemente, porque Jacob fue hermano gemelo y él fue el preferido de su mamá, y su hermano Esaú fue el preferido de su papá, y los dos vivieron en una matanza, en una enemistad todo el tiempo por eso mismo. Y Jacob no aprendió de eso y tuvo ese hijo también preferido por 2 condiciones. Una fue que fue el hijo de su amada esposa, de las 4 mujeres que tuvo, y también que lo tuvo ya en su vejez, con alrededor de los 100 años, tuvo a José. Increíble, hermano Reyes, en estos tiempos modernos, el aspecto psicológico, como cuando los padres muestran
cierta inclinación hacia hijos específicos desde el punto de vista de la psicología hace mucho daño. Completamente. Lo tuvo Jacob y también lo tuvo José con sus hermanos. Todos sus hermanos, los mayores 10, eran enemigos de él, no querían de saber porque era el preferido de su papá. Y era tal lugar que siendo él uno de los más pequeños, era el número 11 de 12, él era el que supervisaba a sus hermanos en el trabajo, en el cuidado de las ovejas y del ganado. Sí. Entonces, él era el que operaba como supervisor, siendo el más pequeño, era el supervisor de sus hermanos. ¡Wow! Sí, y yo puedo añadir que había también una tradición jerárquica que 4000 años después, visto desde ahora, nos damos cuenta que fue un plan maestro y definido para ser una gran nación como lo fue Israel. Amén. Entonces, hermano Reyes, ¿qué específicamente vio Dios en José? José era un ferviente adorador y buscaba a Dios. Y siendo de 17 años, cuando él entonces era el supervisor de sus hermanos, que su papá lo mandó una vez porque ellos se pasaban meses y meses sin llegar a casa porque tenían que buscar pastos para las ovejas y su ganado. Y se movían a 3, 4 y 5 días de la casa, de camino. Entonces su papá lo mandaba, cuando tenían mucho tiempo, su papá lo mandaba a él, ve a ver a tus hermanos por dónde están y cómo anda todo. Y llegó una vez, lo vieron a él y decidieron, lo vamos a eliminar. Entonces José era el hijo número 11. Detrás de este número, ¿pudo haber habido un significado específico desde el punto de vista de Dios Padre? No exactamente. Fue el hijo de la mujer que él amó de las 4. Entonces fue estéril por muchos años y a través de la oración y el pedido a Dios, Dios le concedió y le dio no solamente a José, sino le dio otro hermano, Benjamín, que fue el número 2 y el último. Y ellos eran esos dos, eran de mano y padre y eran los favoritos de Jacob, pero en especial José. Y en ese entonces, cuando su papá lo mandó a chequear cómo estaban sus hermanos y cómo estaban haciendo, entonces sus hermanos aprovecharon y decidieron matarlo. Pero hubo uno de ellos, el mayor, llamado Rubén, se opuso. Él dijo, nosotros no podemos regar sangre de la nuestra, no podemos cometer eso. Y lo que hicieron fue echarlo en una cisterna, y en lo que estaba en la cisterna pasó unas bandas de ismaelitas, de negociantes que compraban de todo en el camino y iban con camino a Egipto. Y decidieron venderlo como esclavo. Y por 20 piezas de plata vendieron a José como esclavo. Yo le pregunto, hermano, ¿hubo rencor, hubo dolor y hubo venganza de parte de José? No, dolor sí hubo indiscutiblemente, porque José era humano y como humano el dolor está. Pero no hubo la venganza, y eso es una de las grandes enseñanzas que nos deja José, que a pesar de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, y antes de responderte quiero avanzar un poquito para llegar a ese punto, a él lo vendieron como esclavo, a esos negociantes que pasaron. Ellos llegaron a Egipto y el que compró a José fue el jefe de la guardia de Faraón y se lo llevó a su casa. Y José, todo lo que hacía allí, el Señor lo bendecía. Y él se dio cuenta de que donde trabajaba José, la cosa caminaba diferente. Y lo nombró mayordomo de su casa. Era el capitán del Faraón, era un hombre millonario completamente, de poder y en riqueza. Y todos sus bienes prosperaron completamente. Pero llegó un punto en donde él era un muchacho joven y apuesto, y dice, así mismo lo dice la Biblia, era apuesto y hermoso, que llegó a un punto que la esposa de Potifar se enamoró de él y quiso acostarse con él. Y José, por ser hombre de Dios y por ser fiel al esposo de ella, no quiso acostarse. Y ella lo que hizo fue, lo acusó a él de que quiso violarla. Y por esa razón, Potifar, el capitán de la guardia, lo metió en la cárcel. Pero oye cómo son las cosas de Dios. Estando en la cárcel, allí también Dios puso su mano y fue en gracia. Trabajó tan bien que
encargado de la cárcel, no hacía nada, le puso todo en mano porque lo hacía perfecto todo. Y allí llegaron dos personajes, porque es una cárcel especial, que era la cárcel donde llevaban específicamente la gente rica y los funcionarios del gobierno. Era lo que iban a esa cárcel, no era una cárcel del pueblo donde llegó José. Y ahí llegaron el copero y el panero del faraón, que hicieron algo indebido y el faraón lo metió preso porque no sabía cuál de los dos era que había hecho realmente, y a los dos lo metió preso. Estos dos caballeros tienen un sueño cada uno la misma noche. Y José era que lo atendía a ellos porque eran funcionarios, había una delicadeza y un trato especial. Y eso lo tenía José. Y esa mañana José lo ve triste a los dos y le pregunta, ¿qué pasa? Hizo que los dos tuvimos un sueño y no sabemos el significado. El copero le explica el sueño y le dice, en 3 días tú vas a ser repuesto otra vez y tu copa, tu mano va a tener la copa del faraón con que el faraón bebe su vino. Y al otro, que era el panadero, encargado de la panadería, le dijo, en 3 días el faraón te va a colgar a ti, te va a quitar la cabeza. Entonces, en estos tiempos, hermanos reyes, existen personas que también le dan un significado a los sueños. Así mismo, porque hay lo que conocemos como los adivinadores, que esos no son personas que vienen de Dios. Dios da sueño a su gente y habla a través de los sueños y da mensaje a través de los sueños. Wow. ¿Y cómo uno conectarse con el Santísimo, con nuestro Dios, a través de un sueño? ¿Cómo nosotros poder enseñar a nuestra gente que Dios se comunica con nosotros a través de los sueños, como se comunicó obviamente le dio ese poder a José? Y también se lo dio al profeta Daniel también. Hubo otro también que era igualito, muy similar a José, el profeta Daniel. Entonces, con esa situación, el copero volvió. 3 días después era el cumpleaños del faraón. Y el faraón hacía una fiesta a todos sus empleados. Lo mandó a sacar a los dos y cuando habló con ellos se dio cuenta que el panadero fue culpable de lo que hizo y lo mandó a la horca. Y como el copero era inocente, pues entonces lo restableció, que fue lo que mismo le había dicho José de resultado. 2 años después pasaron, cuando el que tuvo un sueño fue el propio faraón. Y tuvo un sueño que veía que salían del río, del gran río Nilo. Salían 7 barcas gordas y bonitas y bellas, y detrás de ellas 7 barcas flacas, y se devoraban. Y las flacas devoraban a las gordas, pero sin embargo, a pesar de que se la habían comido, la habían devorado, su flaqueza permanecía igual. Y cuando él le hace a todos sus sabios, a todos sus adivinos, nadie supo decirle nada. Y estaba en presencia, en ese entonces, estaba el copero, oyendo todo lo que estaba pasando. Y ahí fue y se le acercó a Faraón y le contó lo que a él le había pasado cuando él estuvo en rojo con el faraón. Wow. Y mandaron a buscar a José a la cárcel. Y allí el faraón le explicó el sueño y entonces José le descifró y José le dijo, no soy yo quien lo voy a hacer, Dios que está en mí, Él me va a decir cuál es la revelación, porque yo no revelo, es Dios que lo hace, me dice la revelación. Wow. Tengo que mandar un saludo personalmente a Juan Romero, el dueño de Café Rubio. Tú eres muy importante para nuestra comunidad y en nombre de la comunidad dominicana, y no simplemente de la comunidad dominicana, te agradecemos por ser tan cooperador con nosotros. A ti, Juan Romero, de nuestro queridísimo Café Rubio, en el 9805 de Northern Boulevard, en Corona. Mil gracias por siempre estar ahí. Y este es uno de los comerciales que tenemos aquí, Café Rubio, Rubio Café. Sí. Hermanos Reyes. Oh, adelante. Después seguimos con el comercial de Café Rubio. Adelante. Según ya la historia con exégetas, con personas que ya entienden la Biblia, mucho más allá de lo que está escrito. José tuvo un sueño
donde giraban a través, alrededor de él, sus hermanos. La pregunta que yo me haría, y se la hago a usted también, ¿se imaginó José alguna vez que todo ese sufrimiento que estaba pasando era para formar una nación? Me gustaría que también el hermano José Reyes contestara cómo diferenciar a José, el esposo de María, con este José de Jacob. Contestando tu pregunta, el José de María ellos fueron dos siervos de Dios, un hombre de Dios y una mujer de Dios, que fueron seleccionados por Dios para Dios hacerse hombre y encarnarse. Porque eran dos personajes que buscaban de Dios intensamente, al igual que José, el hijo de Jacob que estamos hablando en esta noche. Pero en una conversación normal, ¿cómo podríamos decir José, el hijo de Jacob? Sí, Okay, claro. perfecto. José, el hijo de Jacob, y José, el esposo de María, o el papá de Jesús, como también se le conoce en la Biblia. Y la contestación de la pregunta de José. O de José Antonio. Se imaginó José. ¿Eh? Se imaginó José que algún día, o sea, que él fuera parte de ese proyecto divino. Él se dio cuenta cuando llegó a la posición de que el Señor lo había llevado allí para algo. Porque él nunca, su fe, y esa es una de las enseñanzas grandes, su fe se mantuvo intacta y siempre buscó de Dios. Y como buscó de Dios, Dios puso en gracia en él donde quiera que fue. Y allí cuando le dijo a Faraón y le reveló el sueño, le dijo, las 7 vacas gordas son 7 años de producción inmensa que va a haber en el imperio egipcio. Pero las 7 vacas flacas son 7 años de hambruna que van a haber. La tierra no va a haber agua y la tierra no va a producir. Entonces le dijo José al faraón, búsquese un hombre sabio e inteligente para que en los 7 años de producción guarde suficiente para que nunca falte comida en los 7 años de hambruna. Increíble, hermano Reyes, esa enseñanza que tenemos que compartirla con la gente en tiempos de vacas gordas. O sea, cuando nosotros estamos bien económicamente, Amén. es cuando en realidad tenemos que saber cómo administrar. Bíblicamente nos los dice. Sí, eso. el Señor nos dice que debemos de ser buenos administradores de lo que Él nos pone en nuestras manos. Porque son bendiciones y las bendiciones no podemos tirarlas, sino tenemos que saber cómo laborar y trabajar con ellas. Wow. Y en los tiempos buenos de las vacas gordas, tenemos que saber guardar. Hay que gastar indiscutiblemente, pero tenemos que saber guardar para el futuro. Así que me gustaría que producción pusiese ese corte, ese anuncio de nuestro querido Juan Romero, cariñosamente conocido por todos como el Rubio, Café Rubio. Adelante, producción. Soy hijo de mi tiempo y lugar. Fausto Rodríguez. En realidades. Este es el mejor ambiente de todo Queens. Café Rubio, Rubio Café. Dime Rubio, ¿qué tú tienes todo aquí? Todos los viernes, ¿qué tú tienes aquí? ¿Los viernes o los jueves? Todos los viernes o jueves, lo que Bueno, sea. el jueves es el tradicional karaoke con la bella Magdali. Y los viernes, como usted sabe, el viernes bohemio con diferentes artistas locales para alegrar el Aquí ambiente. directamente desde Queens, el 9805 de Northern Boulevard, Café Rubio, Rubio Café, el mejor ambiente de todo Queens en el norte de Corona. Gracias. Soy hijo de mi tiempo y lugar. Fausto Rodríguez. En realidades. Y estamos ya de regreso. Ya tenemos a la doctora, nuestra dentista de base del programa,
Conde de Montecristo en Realidades. Adelante, doctora Diva Puerta. Buenas noches. Buenos días, queridos oyentes, ¿cómo están? Muy Doctora, bien. yo estoy como una roca, doctora, pero usted está muy bonita, está clara. Gracias, muy Ay. amables, gracias. Noto que no está en la gallera, porque todos los domingos suena como si estuviera en la gallera y hoy no. Hoy está tranquila. No, estoy en casita, normalmente es porque voy en camino hacia la iglesia y me voy por toda la Norton Boulevard, entonces ahí es todos los sonidos que pueden ustedes escuchar. Perfecto. Para toda nuestra gente que actualmente esté en sintonía con nosotros, les presento a nuestra dentista de base, nuestra doctora Diva Puerta. Adelante, doctora, con sus direcciones y teléfonos, por favor. Claro que sí, estamos en Jackson Heights en el 718-335-1331. Eso está en el 3545 de la 79 Street. Y estamos en Garden City, Long Island, en el 516-739-4990. Doctora, el de Jackson Heights, una vez más, por favor, el teléfono. 718-335-1331. Doctora, cuando uno está utilizando el cepillo y se está cepillando los dientes, ¿por qué las encías sangran? ¿Cuál es el motivo? Por una inflamación en las encías. Cuando nosotros no nos lavamos bien los dientes o cuando no utilizamos el hilo dental, la comida queda acumulada dentro de la encía, el cuerpo produce una reacción inflamatoria para tratar de sacar esa comida y por eso las encías nos sangran. Wow. Doctora, este tipo de infección causa mal aliento. Sí, es una de las principales razones de mal aliento, no solamente por la inflamación y el sangrado acumulado, sino también por la comida acumulada que se fermenta y empieza a coger mal olor. Doctor, ¿y cómo podríamos evitar eso? Es muy sencillo, solamente implementar el hilo dental todos los días, implementar el cepillado dental 3 veces al día. La crema, pueden utilizar una crema que diga que es antigingivitis, pero realmente lo que más importa es la remoción mecánica de la placa dental. Doctora, ¿esa infección podría pasarse a otros dientes? Sí, realmente sí, porque las bacterias cuando aumentan la cantidad de bacterias que se presentan en boca, empiezan a hacer algo que se llama colonizar y es como que empiezan a encontrar nuevas habitaciones. Realmente, en general, cuando uno ve que una persona tiene inflamación de la encía, en la mayor parte de los casos es generalizada porque como el hilo dental no se hace en ninguna parte, pues la inflamación no es solamente en una sola área, sino que es a nivel de donde se encuentran los dientes. Ahora, cuando existe esa inflamación, ¿esos dientes tienden a cariarse fácilmente? ¿Son víctimas de caries? Sí, claro que sí. La misma razón por la cual se inflaman las encías es la misma razón por la cual una persona puede desarrollar caries dentales. Las caries dentales son simplemente que el esmalte del diente se vuelve suavecito, se vuelve poroso y también se vuelve muy suave porque el ácido producido por cierto tipo de bacterias hace que el esmalte, que es un tejido tan duro, se ponga blandito. Entonces, eso es lo que nosotros reconocemos como caries dentales y aunque es causada por una bacteria diferente a la que produce la inflamación de la encía, tienen un factor común que es la acumulación de comida por falta de un buen cepillado o de una buena higiene oral. Doctora, mi doctora, un placer estar con usted hoy, esta noche. Qué gusto verla. Sí, ¿cuándo ir al doctor? ¿Esperar que sea ya un problema? ¿O cuando uno ve un simple sangrado, cuándo ir a verla? Esta es una excelente pregunta, pero obviamente la prevención es la mejor manera de enfrentar las cosas. De todas maneras, aunque nosotros podemos ayudarles dándoles una buena limpieza, llegando a lugares que normalmente no se pueden llegar todos los días, la mejor manera de evitar este problema es
haciéndose un buen cuidado todos los días. Claro está que si ustedes van y ven a su odontólogo, ojalá idealmente es cada 6 meses, 2 veces al año, pero si ya ustedes ven que los dientes se les empiezan a aflojar o si de pronto la encía empieza a recogerse y los dientes empiezan a moverse y a verse con más inflamación, deben de ir con más frecuencia. Pero claro que sí, el sangrado de la encía es algo que el doctor les debe de ayudar a controlar y le deben dar técnicas de cepillado dependiendo de cada una de las características que ustedes tienen para mantenerse sanos. Doctora, ¿qué tan importante es mantener la lengua limpia antes de ir a la cama? Es muy importante. La lengua tiene una superficie que ustedes ven que es como una especie de un tapete, como de una alfombra, porque el Señor puso en la lengua le llamamos papilas gustativas y son como unas proyecciones de diferentes tamaños. Entonces, en esas proyecciones hay como superficie en la que la comida se puede meter. Entonces, si nosotros no limpiamos muy bien la lengua, esa comida se queda ahí, se fermenta y empieza a crear no solamente mal aliento, sino que cambia el ambiente de la boca, lo vuelve más ácido. Y eso lo que hace es que algunas bacterias o algunos hongos crezcan más. Entonces, la limpieza de la lengua y también del paladar es tan importante como la limpieza de todas las superficies de los dientes, especialmente entre diente y diente. Tengo una pregunta, doctora, para usted. Dígame. ¿Qué papel juega el enjuague bucal? Es una ayudante. Digamos que lo fundamental es el cepillarse y el usar el hilo dental, porque le llamamos que es como un control mecánico de la acumulación de comida. El enjuague bucal es como una ayuda. Hay algunos que tienen ciertos componentes que también son antisépticos, entonces hacen que el ambiente de la boca cambie y así las bacterias que son malas empiezan a disminuir su tamaño hasta que eventualmente se pueden controlar. Pero el enjuague bucal también hay de diferentes formas, diferentes nombres. Lo más importante es que el enjuague bucal no tenga alcohol, porque el alcohol, aunque te da una sensación de frescura, realmente es demasiado fuerte para los tejidos y los tejidos, en vez de ponerse bien, lo que hacen es que se deshidratan y la falta de saliva ayuda a que las bacterias malas crezcan también en cantidad. Wow. Doctora, me gustaría que compartiera con nuestros televidentes sus teléfonos, por favor, y direcciones. Claro, Fausto. Estamos en Garden City, en Long Island, en el 516-739-4990 y estamos en Jackson Heights, Queens, en el 718-335-1331. A mí me gustaría compartir con nuestra gente la importancia. ¿Por qué Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo, en realidad siempre tiene, primero, la primera siempre, a la doctora Diva Puerta? Segundo, al doctor Israel Avilés o el doctor Tenenbaum, que son ambos gastroenterólogos. Y el tercero de ellos, el especialista de los pies, el doctor Gaspari. La importancia de la boca. Me gustaría hacer consciente a nuestra gente la importancia de nuestra boca. Y qué difícil, doctora, es concientizar a la gente. Mira, desafortunadamente la odontología no es lo más popular y nadie está feliz de ir a ver al odontólogo. Pero la salud de nosotros empieza por la boca, por lo que digerimos, por lo que nos tragamos, por nuestra alimentación, por todas las bacterias que podemos evitar que pasen. Es bien importante que las personas tengan una dentadura sana para poder alimentarse correctamente. Una persona que no tiene sus dientecitos completos no van a poder digerir proteínas, no van a poder masticar bien. En la boca es la primera etapa en donde se absorben nutrientes y donde se prepara lo que llamamos el bolo alimenticio, que es esa mezcla de todos los nutrientes que nosotros trituramos con nuestros dientes y que con ayuda de la saliva hace que tú te lo puedas tragar para que eventualmente tanto en nuestro estómago como en nuestro intestino haya una absorción de nutrientes.
También es muy importante por la sonrisa. La sonrisa es fundamental, nos da personalidad, nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a manifestar que estamos pasando por buenos momentos. También en la boca pueden haber muchos problemas que pueden causar dolor y el dolor no nos ayuda a tener una vida sana. Un dolor de muela es un dolor que todas las personas que lo han tenido dicen que es un dolor indescriptible y nos daña la calidad de vida. También, por ejemplo, cuando nos ponemos mayorcitos y ya tenemos que usar dentaduras postizas, el gusto por la comida cambia. Entonces es muy importante que todas las personas entiendan que tanto los dientes de niño como los dientes de adulto son fundamentales para nuestra calidad de vida. Mi doctora, la causa más frecuente del sangrado bucal, ¿cuál sería? Una falta de higiene, pero principalmente la falta del hilo dental y de cepillado frecuente. Muchas veces las personas a veces se cepillan una sola vez o a veces incluso solamente 2 veces. Pero lo más importante es que nosotros le ganemos la batalla a las bacterias malas que se acumulan en nuestra boca. Y eso es, de la manera que lo podemos hacer es, cada que comamos y tenemos la oportunidad de irnos a lavar los dientes, dañarle como las casitas que ellas van formando a partir de la comida que nosotros dejamos acumulada. Si nosotros logramos desbaratar como esa formación de plaquita que ellas mismas forman, las bacterias eventualmente no pueden crecer. Entonces, si nos lavamos bien los dientes 3 veces al día y usamos el hilo dental por lo menos 1 vez al día, nosotros podemos disminuir el riesgo de sangrado de las encías. Así que, doctora, como siempre, mil gracias por estar en este buque de realidades y es nuestra responsabilidad llevar lo mejor de nosotros a nuestro televidente. Muchas gracias, doctora. Sí. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y que tengan un lindo fin de semana. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo en Realidades. Y me gustaría que producción pasase esos cortes comerciales en relación a la estupidez, para hacer unos cuantos comentarios aquí en nuestro panel. ¿Soy yo estúpido o el mundo está estúpido? Que en estos tiempos hablemos de F-35, aviones de guerra para matar. La estupidez no tiene que ver en lo absoluto con el nivel académico del individuo. De ese gran escritor alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer hizo sus estudios en la estupidez. A personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas. Esto lo dijo Dostoyevsky hace muchos años. Tenía razón. Vivimos en una época donde pensar se ha convertido en un crimen, donde la sensibilidad del tonto vale más que la claridad del sabio. Ahora, la verdad tiene que disculparse. El pensamiento tiene que caminar de puntillas y quien se atreve a cuestionar algo es silenciado, es etiquetado y a veces, con mucha frecuencia, cancelado. Lo que llaman tolerancia es en realidad el nuevo nombre de la cobardía. Y una sociedad que protege la estupidez está condenada a ser gobernada por ella, por la estupidez. El mundo no será destruido por los malvados, sino por los cobardes que no soportan escuchar a alguien pensar diferente. Y estamos ya de regreso después de esos cortes en relación a la estupidez. Y a mí me gustaría este mensaje a nuestro alcalde con mucho cariño. Leí en el New York Times un artículo bien interesante en relación al porcentaje de las personas que no pagan los trenes ni los autobuses. ¿Cómo es posible que un 48% de las personas que utilizan nuestros autobuses, nuestros trenes, no paguen? Y el 52% subvenciona, mantiene el sistema de transporte. ¿Cómo eso es posible? ¿Qué me puede decir José Antonio Moya? Sí, yo pienso que el alcalde Mandani está contento con esa medida, porque
él era el promotor de una idea de que debían de ser gratuitamente. Entonces, la gente lo está haciendo a la mala. Pero ¿cómo es posible que nuestra gente no tenga esa conciencia? Aún no haya desarrollado esa conciencia de que todos tenemos que cooperar, hermanos Reyes. Ahí está la gran pregunta, que no estamos conscientes, no hemos sido concientizados. Entonces, con los tipos de gobernantes que tenemos hoy en día, que todo es gratis, ¿cómo entonces las personas van a pagar? Lo poco que están pagando, y si tú estás hablando de un 48%, significa exactamente que cada 2 personas, uno paga y el otro no. O sea, que es extremadamente extraordinario. Pero entonces, ese 52% en un momento dejará de seguir pagando con la idea que se está trayendo hoy en día. Entonces, a mí no me sorprende ya, después de haber leído ese estudio, que el 48% no paga, pero el sistema de transporte tiene empleados. Eso quiere decir que el 52% de esas personas que pagan subvencionan, mantienen corriendo a nuestros trenes y autobuses. Sí, pero el joven Mandani, sabía que era casi imposible tener un presupuesto para que el tren y los buses fueran totalmente gratis. Yo pienso que en el momento que lo dijo, quizás no era muy consciente, pero entonces lo estamos viviendo ahora con la población y sabemos que es insostenible. Hay que pagar los servicios, hay que adaptarse a las leyes establecidas por la ciudad. Es mi intención y mi gran responsabilidad como comunicador compartir este tipo de información, porque tenemos que ser conscientes que no podemos permitir que el 52% de la gente que utiliza los trenes y los autobuses tengan la responsabilidad de ese 48% que no paga. Es una manera de concientizar a toda nuestra gente. Yo creo que esta tierra es de todos y el sistema de transporte también es de todos. Y cada uno tiene la responsabilidad de aportar y cooperar con el mantenimiento de nuestro sistema de transporte en la ciudad de Nueva York. Adelante, José Antonio. Y me voy un poco más lejos. Sepa que la persona que no paga en el tren está delinquiendo. De alguna forma u otra, tiene que saber que está violando la ley y que violar la ley es típicamente actitudes y hechos de delincuentes. Mira, por curiosidad, en la calle 90, en Elmhurst Avenue y Roosevelt, yo cogí una mañana un pedacito de papel y un lapicero. Y en 5 minutos, 19 personas no pagaron. En 5 minutos, 19 personas no pagaron. Y la ciudad de Nueva York tiene 472 estaciones. Imagínense. Así que ya tenemos en línea a nuestro doctor Ramón Barreto, doctor en leyes, en jurisprudencia, directamente desde la Sultana del Este, mi querido San Pedro de Macorís, la tierra de Agustina Guillén Silvestre, que en vida la llamaba mi mamá querida doña Guillén. Adelante, doctor Barreto. Doctor Barreto, está precioso, está bonito. Gracias, Fausto, gracias. ¿Cómo está, doctor? Estamos bien, gracias a Dios. No, esa es la presencia que tenemos que tener en televisión. Y a toda mi gente que actualmente está en sintonía, el doctor Barreto es la cabeza jurídica de la sucesión Pedro Guerrero. A todos los ejecutivos del Sintras Romana, este programa no es para denigrar, ni degradar, ni tachar la reputación de tan prestigiosa organización, pero sí les llegó el tiempo
de ir a la mesa de negociaciones con la sucesión Pedro Guerrero, la única dueña de esa parcela número 29, 2/4 partes, antiguo lote 1039, que el Central Romana ha estado ocupando ilegalmente. Adelante, doctor Barreto. Sí, Fausto, buenas noches para todos tus oyentes. Buenas noches para todos ustedes que me escuchan en el estudio. Déjame decirte, Fausto, que nosotros hicimos el viernes antepasado una notificación al Central Romana directamente. Sabe que la ley, nosotros hemos hecho varias oposiciones. Dentro de esa nos faltaba al Central Romana, porque la ley así lo establece, que a ellos también hay que notificarle. Entonces ya le notificamos la oposición a cualquier operación dentro de la parcela. Es una oposición a venta, a cualquier deslinde, cualquier operación dentro del inmueble, sin el consentimiento de la sucesión Pedro Guerrero, dueña absoluta y original de esas tierras. Yo he escuchado que quieren vender y alguien quiere comprar. ¿En qué está esa situación actualmente? Fausto, es una realidad. Ellos, una parte quiere desmentir eso, que ellos no están en venta. Hay otra parte que dice que sí. De hecho, tú pudiste ver unas informaciones, un medio digital que decía que había vendido la Asociación Romana, donde ellos son los primeros accionistas, un seguro, de los cuales también ellos son accionistas, y eso figura en la palestra pública, o sea, en los medios digitales. Yo no sé cuál es el miedo, si ellos son dueños de esas propiedades, ¿por qué ocultar la venta de ese inmueble? Pero que nosotros, adelante. Nosotros pudiéramos oponernos porque tienen que hablar con nosotros, obviamente, y esa notificación fue la que le hicimos. O sea, estamos opuestos a que ustedes vendan esa parcela sin sentarse a dialogar con nosotros. No, eso no va a ser posible, doctor, porque tienen que hablar con usted como la cabeza jurídica de la sucesión. Fausto, no justificamos, porque tú sabes que ellos tomaron esa tierra, claro, fue la Gold Western la que cometió el hecho, pero ellos compraron un problemón. Entonces, ese problema que ellos tienen, son ellos que tienen que darle solución. O sea, doctor, lo que me sorprendió y me sigue sorprendiendo, cómo la familia Fanjul obtuvo esas tierras en 1984. ¿Cómo se materializó esa venta? ¿Quién autorizó esa venta a personas extranjeras que actualmente quieren vender según aspecto especulativo de ciertas noticias por tantos billones de dólares e ir a Cuba? O a Miami, porque tienen ingenio en los Estados Unidos también. Pero, Fausto, lo importante es que nosotros estamos aquí y estamos reclamando desde el mismo momento en que fue despojada la familia de sus tierras, allá en el 1921, 22. Desde ese mismo momento, y esos incendios, ese fuego está todavía latente y reclamando sus tierras. No nos hemos parado, la sucesión de Pedro Guerrero, los dueños no se han parado del reclamo. Lo que pasa es que aquí, en República Dominicana, y gracias a Dios que tú te la has ingeniado
para que la comunidad internacional nos escuche, porque hemos reclamado y nadie nos presta atención, teniendo todos los documentos legales de acuerdo a la ley. De hecho, le notifiqué al Central Romana porque es de ley y no me han dado respuesta. Le escribí teléfono, dirección, correo electrónico, para que se comuniquen conmigo, Fausto, porque tienen que comunicarse conmigo al final, tienen que hacerlo y el Estado también tendrá que hacerlo también. Así que, doctor, como todos los viernes y los domingos, esto es un mensaje directo a los ejecutivos del Central Romana. Y siempre voy a reiterar que no tenemos la intención de degradar ni de manchar la reputación de tal prestigiosa organización, pero sí les llegó la hora. Doctor Barreto, como siempre, mil gracias por su participación y será hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias a ti, Fausto. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en realidades, y continuamos con Hermanos Reyes y nuestro personaje bíblico, José. Y continuamos. Ya José llega a Faraón, le revela el sueño, y Faraón, entendido de que ese era un hombre de Dios, porque lo que dijo vino de Dios, lo nombró a él en el puesto, segundo en mando del país, solamente Faraón sobre él. Doctor, Hermanos Reyes, ¿quién era? Yo olvidé quién es el nombre del faraón de aquel tiempo. No, en ese no se sabe, bíblicamente no menciona el nombre de Faraón, pero ese fue, sí estamos entendidos de que fue el primer imperio mundial fue ese. El primer imperio mundial. Sí. Wow. Después le llegaron los asirios, después llegó Babilonia, los medo-persas, Grecia y los romanos. Entonces, José perteneció al primer imperio reconocido mundialmente. Y él fue el segundo hombre en mando. Entonces, cuando llegó la hambruna, que fue mundial, no solamente fue en Egipto, todos los países y las naciones alrededor iban a comprar ¿a dónde? A Egipto, porque ahí era que había comida. Entonces ahí fueron los hermanos de José, llegaron allí y él era el encargado de esos alimentos y todo el que llegaba de otras naciones tenía que pasar por sus oficinas. Y por allí pasaron los 10 hermanos de él. Me sorprende algo, hermano José, la importancia de Egipto en aquel tiempo en relación a tiempos modernos. Wow. La historia ha cambiado mucho y han habido, después de todos esos imperios, han habido otros imperios como el imperio de Inglaterra. ¿Y cómo no mantener el génesis de los imperios vivo y esa historia viva? ¿Eh? Así mismo. Y aquí llegan los hermanos de José. José los reconoce. Ellos no reconocieron a José, pero sí José, porque habían pasado alrededor de unos 15 años desde que ellos se separaron. Y José los vio, José los puso a prueba a ellos a ver si eran los mismos sinvergüenza o habían cambiado. Sí, lo acusó de que eran espías. Lo acusó de espía y le preguntó por la familia completa. Ellos le hicieron referencia a que su papá estaba vivo y que había otro hermano más pequeño que se había quedado y que había un hermano que estaba desaparecido y no se sabía de él, sabiendo José que era él mismo. Por lo menos fueron honestos en relación al hermano desaparecido. Y fueron varias las pruebas que José lo sometió a ellos para conocer y determinaron que los hombres se habían arrepentido y que están hablando sinceramente. Y cuando llegó a ese punto, entonces él se dio a conocer. Le hizo un banquete, una comida, lo llevó a su casa a comer y allí se identificó y le dijo: yo soy José, sus hermanos. Entonces, hermanos Reyes, en tiempos modernos también existe eso en la familia. Wow. Y lo grande es, y aquí voy a la pregunta de mi tocayo José Antonio que me hizo al principio. A pesar de toda la traición que hicieron sus hermanos con él, José no guardó rencor. José lo perdonó y lo que le respondió, porque ellos tenían temor de que él pudiera tener represalia, porque era toda una autoridad. Y él le dijo que no se sintieran mal, porque eso lo permitió Dios para preservación de la vida de todos los judíos. Porque si él no hubiera llegado a esa posición, ellos, por la hambruna que existía, ellos hubiesen muerto de hambre. Yo digo, hermano José Reyes,
que esa forma como José manejó el trato con los hermanos, lo hizo de una de las formas más dignas que una persona puede tratar a otros. Porque tenía un corazón del agrado de Dios, era un hombre de Dios sincero. Y como era un hombre de Dios sincero, existía la misericordia y pudo perdonar a sus hermanos de lo que le hicieron. Y trayéndolo ya modernamente, nuestra nación, nuestra querida República Dominicana, como los Estados Unidos y toda Latinoamérica, tiene que basarse en esa dignidad que mostró José. Si no, no va a haber cambios. No vamos a poder alterar ese camino que llevamos, ese derrotero que llevamos. Si Israel fue una gran nación, o lo es, se debió a que Dios utilizó personas que vivieron totalmente con dignidad, que es lo que hace falta hoy en día. Me gustaría que producción repitiera lo de la estupidez, porque en estos últimos minutos vamos a comentar. ¿Soy yo estúpido o el mundo está estúpido? Que en estos tiempos, hablemos de F-35, aviones de guerra para matar. La estupidez no tiene que ver en lo absoluto con el nivel académico del individuo. De ese gran escritor alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer hizo sus estudios en la estupidez. A las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas. Esto lo dijo Dostoyevsky hace muchos años. Tenía razón. Vivimos en una época donde pensar se ha convertido en un crimen, donde la sensibilidad del tonto vale más que la claridad del sabio. Ahora, la verdad tiene que disculparse. El pensamiento tiene que caminar de puntillas y quien se atreve a cuestionar algo es silenciado, es etiquetado y a veces, con mucha frecuencia, cancelado. Lo que llaman tolerancia es en realidad el nuevo nombre de la cobardía. Y una sociedad que protege la estupidez está condenada a ser gobernada por ella, por la estupidez. El mundo no será destruido por los malvados, sino por los cobardes que no soportan escuchar a alguien pensar diferente. Y estamos de regreso. José Moya, adelante. ¿Por qué no está de acuerdo con esa palabra? Primero, pienso que el término es muy peyorativo. Y yo he dedicado tiempo a ver el asunto. Y no del todo, como hemos vivido, no es de una manera estúpida. Es de una manera manipulada, producto de un plan específico para que podamos dejarnos engañar. Pero ¿cómo es posible, José, que en estos tiempos hablemos de aviones F-35 y F-400 diseñados especialmente para destruir seres humanos? Y te repito que la estupidez no tiene que ver absolutamente con el nivel de académico del individuo. El estúpido simplemente no quiere reconocer que está en falta. Sí, yo he dedicado tiempo a pensar y analizar qué beneficio le deja la guerra a la población. Y en ninguna. Sin embargo, venden la idea de que gracias a la guerra, el pueblo principalmente norteamericano ha progresado. Les roban su dinero, se los roban y lo entran en esos armamentos que cada vez que explota uno son 10 millones, 15 millones de dólares. Y a quien se lo compran es a un grupito, los que lo fabrican de 10 compañías, y eso no llega al pueblo. Ahora, ¿somos estúpidos por eso? No. Creo que somos educados de una manera manipulada. Pero como yo reconozco que esos F-35 y esos F-400 son especialmente para aniquilar personas
personas como yo. ¿Cómo yo destruyo a la estupidez? Con mis comentarios. José Reyes tiene... Sí, quiero decir algo. En la escritura, estupidez no aparece exactamente como tal. La palabra que es sinónimo de estupidez, necio. Y el necio es la persona, dice la palabra, que dice que Dios no existe, que no quiere ver nada con Dios si existe Dios. Entonces, como tal, lo que existe es su propio pensamiento y su propio ego. Y quiere hacer lo que él quiera. Y por eso el hombre, Dios dice que el corazón del hombre siempre tiende al mal. ¿Por qué? Porque se ha alejado de Dios. Y como se tiende al mal, lo que busca es su propia destrucción. Es increíble que nosotros somos el único ser creado a imagen y semejanza de Dios, el único ser inteligente, y es el único grupo que tiende a eliminarse a sí mismo. Así que mi gente, como todos los viernes, el conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en realidades, le dice adiós. Gracias José Reyes y gracias José Moya por estar conmigo, y será hasta el próximo viernes. Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo, en Realidades. Montado en su buque de realidad, Nueva York vibra con su verdad. Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo, su voz resuena, su eco sin par.